Amado Dios, gracias infinitas te damos por la salvación. Gracias por este día precioso que nos has regalado para escucharte, para ser exhortados, enseñados, para ser cuidados por tu palabra. Hoy delante de ti, tu iglesia, quiere suplicarte que esta enseñanza, que este sermón sea para el beneficio de cada uno de nosotros, para el beneficio de la iglesia, que tu nombre siempre sea exaltado. Regálanos, danos, Señor, de tu gracia, que los méritos de Cristo se noten en la predicación, se noten en la respuesta que tengamos a la enseñanza. Gracias, Señor, porque has determinado los tiempos, porque eres la persona, eres el Dios trino. Que nos salva, que nos crea, que nos alimenta. En tus manos estamos y queremos que el día de hoy bendigas tu palabra, nos bendigas a nosotros. Dale fuerza al predicador. Que nosotros humildemente recibamos la enseñanza como algo que viene de parte del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tenemos un himno, Juan? ¿O lo dejamos al final? ¿Al final? Ok, continuemos entonces. Vamos a la Sagrada Escritura. Pongámonos de pie, vamos a leer la porción de la Escritura que tenemos para el día de hoy. Estamos en Filipenses, capítulo 2, y hoy continuamos del versículo 14 en adelante. Aunque vamos a leer del 14 al 18, nos quedaremos solamente entendiendo algo que es vital para el cristiano y es el pecado de la murmuración y la contienda. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en su capítulo 2, versículo 14 al 18. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, mi gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pueden tomar asiento. La intención de Pablo desde el inicio de la carta ha sido que nosotros, o que él vea en sus hijos, en su iglesia, todas las enseñanzas en una forma práctica. En esta carta, en esta porción, Pablo nos ha dado el más grande ejemplo en cuanto nos imaginemos que es la vida en justicia, y es Cristo. Su humildad y su obediencia podrían ser incomprensibles para nosotros, a no ser por lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice la Santa Escritura que siendo obedientes podremos ocuparnos de nuestra salvación como redimidos con reverencia y fe en Cristo y en su obra. Dios, en su perfecta voluntad, produce el querer como el hacer, no solo para nuestra obediencia, sino también llena de fuego y de energía nuestro corazón y espíritu en búsqueda de la satisfacción, aunque es implícita en este mensaje. La soberanía de Dios y responsabilidad del hombre ha sido muy recalcado durante lo que hemos visto de Filipenses. Hemos visto la intervención perfecta de Dios para la redención, para la justificación y la santificación del hombre. Ahora el escritor divino dice, haced todo. Haced todo. Con ese empieza el versículo número 14.
haced todo. Vamos a ver nuestro tema. Esta porción del 14 al 18 tiene 4 unidades de pensamiento. La primera es de la murmuración, un pecado aborrecible para Dios, al testimonio práctico ejemplar. Ese es el verso 14. La semana entrante veremos los puntos 2, 3 y 4, que es cualidades esenciales para un buen testimonio. El tercer punto, la motivación, que está en el versículo 16. Y el cuarto punto, costo de la santificación, versículos 17 y 18. Tengo que agradecer el estudio hecho por el pastor Rodrigo Fabieri acerca de este tema, porque ha nutrido nuestra enseñanza. Ese primer punto, de la murmuración, un pecado abominable para Dios, a ese testimonio práctico y ejemplar. Y en el último mes, ¿alguien habrá murmurado? Quizás en los últimos 20 días, ¿alguno de ustedes habrá tenido alguna murmuración, alguna queja, alguna contienda? En los últimos 8 días. Hoy hemos murmurado. ¿Por qué es importante? Porque este pecado es un pecado abominable para Dios. Y vamos a ver el fundamento de cuán abominable es este pecado para Dios en el Antiguo Testamento. Ahí va a ser donde nos vamos a quedar entendiendo por qué Dios hacía lo que hacía con este pecado. Esa palabra todo en el original es un plural neutro y debe traducirse como todas las cosas. Esta palabra es usada para incluir todas las facetas de la vida y la actividad en las que el creyente participa. Hay personas que tratan de excluir aspectos de su vida como los negocios, como las amistades, el estudio, una cantidad de conceptos de la vida cristiana. Parece que fueran cristianos aquí, en este instante, hoy, aquí en el seminario, después de la puerta para allá, quizás seamos unos demonios. Pero ese todo, hace todo, todo es absolutamente todo. Y luego esas palabras murmuración y contienda, es importante que conozcamos su significado. ¿Qué significa murmurar? ¿Qué significa contender? En murmuración, la palabra viene de gongusmos, una palabra onomatopéyica, es como un sonido, o sea, esos sonidos culturales o rezongos que suelen hacer las personas que se irritan, como una especie. De ahí viene el origen de esta palabra. Hace referencia al sonido de desagrado que las personas hacen cuando hay algo que les molesta. Se utiliza en el sentido del debate secreto entre algunos en un desagrado o queja más bien en privado que en público. Se usa en los secretos, es para musitar, murmurar, gruñir, es decir, algo en tono bajo. Se utiliza siempre para quejarse con indignación. Los grupos murmurando. La palabra contienda viene de dialogismos y cuyo significado fundamental es un racionamiento interno. Esa contienda es interna y esta palabra dio origen a la palabra diálogo. Con el tiempo la expresión abarcó los conceptos más específicos de cuestionar, poner en duda o discutir la verdad de un asunto. Y ya vamos entendiendo por qué el apóstol Pablo dijo, hagan todo sin murmuración y sin contienda. Mientras las murmuraciones tienen que ver con la esencia con las emociones, las contiendas son más de tipo intelectual. Esta forma verbal de la palabra murmuración aparece en Lucas capítulo 5, versículo 30. Yo les digo cuando van en la escritura. Y dice, y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Un murmurador es una persona que está en desagrado con algo que dice o se hace y murmura. Podemos verlo también en Juan capítulo 7, versículos 10 al 13, que dice así. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él, hablando de Jesús,
también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, y otros decían, no, sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Es un murmullo, es algo que se está hablando en las esquinas. También vemos esta palabra utilizada en Hechos, capítulo 6, y de esta murmuración nacen los diáconos. Los apóstoles tomaron muy en serio esa murmuración que había ahí y la atendieron porque pensaban que podía haber un peligro para la iglesia. Hechos capítulo 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo murmuración. ¿Pero qué hicieron los apóstoles? Ellos convocaron la iglesia y tomaron acción y parte en el asunto. Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La murmuración es un pecado que también se refiere a esa actitud quejumbrosa con la que uno muchas veces hace las cosas. Parece que estuviera haciendo cosas buenas, pero hay una murmuración, una queja interna. El apóstol Pedro nos lo enseña en su primera carta, su primera epístola, capítulo 4, versículo 9, que dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea que los creyentes pueden hacer un bien hospedando a los hermanos, a los amigos, a personas, a hermanos, y hacerlo al mismo tiempo de una manera quejumbrosa. Haciendo un bien por un lado, caemos haciendo un mal por el otro. Es muy probable realmente que Pablo tiene en mente ese pecado que el pueblo de Israel, y ahí es donde entraremos en el Antiguo Testamento más adelante, que el pueblo de Israel había cometido un pecado en el desierto con seguridad. En Deuteronomio capítulo 32, versículos 5 y 6, no vayan allá, habla que el pueblo cayó en una murmuración contra Dios y Dios se refirió a su pueblo como un pueblo torcido, como un pueblo perverso. Y es posible que Pablo haya traído ese lenguaje que aparece en el mismo contexto de nuestro pasaje en Filipenses capítulo 2, como si Pablo dijese, miren, si ustedes van a hacer un contraste, un testimonio en medio de esta generación maligna, de esta generación perversa, ustedes deben evitar este pecado de la murmuración y de la contienda. Porque después va a hablar de testimonio. Primero les dije, nada de murmuración y contienda, porque después los tira hacia un testimonio. Vamos todos, por favor, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, y vamos a entender por qué vamos a navegar en el Antiguo Testamento para entender lo de la contienda y lo de la murmuración. Primera de Corintios 10, 5. Dice así la santa palabra del Señor. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, refiriéndose al pueblo de Israel. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Miren, eso que pasó en el pueblo de Israel, ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mire cómo dice el versículo 7, ni seáis idólatras. Versículo 8, ni forniquemos. Versículo 9, ni tentemos al Señor. Y miren el versículo 10 que dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y este versículo 11 que viene es el que tenemos que enmarcar y tenemos que entender por qué vamos a estar nosotros en el Antiguo Testamento hoy, llenándonos de la palabra hoy del Señor. Versículo 11 dice, y estas cosas, o sea, todo lo que pasó, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros hoy, a la iglesia bíblica Semillas de Fe, a las iglesias hoy, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Es para hoy no murmurar, es para hoy no hacer contienda, es para hoy lo que vamos a ver del Antiguo Testamento. Pablo aquí hace referencia
a ese pecado de Israel en cuanto a la murmuración. Fue uno de los pecados mencionados mayormente en el Pentateuco. Y créanme, tiene una gravedad significativa delante de Dios, es un pecado significativo delante de Dios. Ahora, si entremos al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 14. Y no vamos a quedar entre Éxodo y Números. Éxodo 14. Dice 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Murmurando. Era una murmuración en contra de Moisés y en contra de Dios mismo, porque Moisés era el que estaba representando a Dios delante de ellos. Hermanos, no habían acabado de salir de Egipto, salieron felices, recogieron todos, es más, los enviaron con tesoros. Y ya estaban comenzando a murmurar, quejarse contra Dios. Vamos al capítulo 15 de Éxodo, versículo 23 y 24. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Versículo 16 de ese capítulo 16, una hojita más. Capítulo 16, versículos 1 al 3 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Pues, 15 días. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Versículo 8. Dijo entonces Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Toda murmuración nuestra en secreto, mental, en corrillos, toda murmuración es escuchada por Dios. ¿Por qué nosotros? ¿Qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Está diciendo Moisés a Aarón, al pueblo: no es contra nosotros, es directamente contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación que los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Contra Dios son las murmuraciones. He aquí que el pueblo de Israel comenzó a manifestar su murmuración, su insatisfacción y su descontento, aún recibiendo la provisión de Dios. Los sacó de tierra de esclavitud y les dijo que los iba a proteger, y empezaron inmediatamente a murmurar. El no murmurar tiene que ver con nuestro contentamiento en la porción que Dios nos haya dado, y lo voy a repetir. El no murmurar tiene que ver con nuestro contentamiento en la porción que Dios nos haya dado. ¿Contra quién ellos estaban quejando? Se estaban quejando contra el Señor, porque Jehová ha oído vuestra murmuración. Y miren, este es un error que podemos cometer todos nosotros, y confundirnos. Puede que nosotros estemos actuando en justicia, puede que lo que nosotros estemos pidiendo o estemos reclamando ese derecho, puede pensar que es nuestro. Realmente lo que estamos pidiendo y solicitando, yo me lo merezco, pero la mayoría de las veces es nuestro pecado actuando en nosotros que hace que nosotros murmuremos y pidamos más allá de lo que de verdad
no era para nosotros. Y créanme, podemos estar quejándonos y murmurando contra Dios. Eso nos puede pasar en la empresa, con el jefe, con el esposo, con la esposa. Eso nos puede pasar con nuestros padres, con los hijos. Inclusive puede pasar con los pastores de una iglesia. Y al estar nosotros manifestando una queja, creyendo que es algo de justicia, podemos encontrarnos murmurando directamente contra Dios. Contra Dios. Y el pueblo de Israel posiblemente no sabía o no entendía que estaba murmurando contra Dios o que era Dios el que con el que se estaba quejando. Ellos pensaban que era contra Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 17, más adelantico. Miren cómo dice. 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Por qué no tenemos aquello? Y la protesta es continua. ¿Por qué las cosas tienen que ser de esta forma y no de aquella forma? ¿Por qué yo no tengo lo que yo quiero tener? ¿Por qué no? ¿Se le habrá salido a Dios de las manos tu situación? El poder de Dios que estábamos hablando ahora. ¿Fallaría el poder de Dios para que tú alterques y murmures en contra de Dios porque la situación que tú estás viviendo no es la que tú crees que te puedes merecer y que no hay ningún aprendizaje en ella? Vamos a Números capítulo 11, por favor. Números capítulo 11. Y ahí comprenderemos la totalidad de la gravedad de este pecado para Dios. Vamos desde el 1 en adelante. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Mire, ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino que este maná ve en nuestros ojos, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en calderas y hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno en su puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Porque yo no puedo comprar lo que otros compran. Porque tengo lo que yo tengo y otros tienen lo que otros tienen. Moisés entendió que el pueblo estaba cometiendo un pecado, que era una actitud pecaminosa, este espíritu de queja delante del Señor. Vamos al versículo 33. Miren cómo dice el versículo 33. Aún estaba. Miren cómo somos nosotros. Miren la naturaleza humana. Pidieron carne, les dieron carne y miren, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada
cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Proveniente de qué? De la murmuración, proveniente de la contienda, contender contra el Señor. Hermanos, el espíritu de murmuración, de queja, es visto por Dios de una manera que lo indigna y se aira en gran manera. Es un pecado con el cual no debemos jugar y lo cometemos continuamente. Continuamente estamos murmurando. Quizás esta mañana a las 8:30 estamos ya murmurando. Es un pecado serio ante Dios. Ese espíritu de queja, mis hermanos, es un espíritu que habla en contra de la bondad de Dios. El hablar de eso es en contra de la bondad de Dios, en contra de la fidelidad de Dios, en contra del carácter de Dios, en contra del amor de Dios, de estos atributos que hemos venido viendo de Dios. Tú estás diciendo, Señor, tú no me quieres tanto a mí. Tú no me das todo lo que yo necesito según mis circunstancias. A la larga, ¿qué es lo que le pasa a Dios conmigo? ¿Por qué otros sí y yo no? ¿Cómo se atreve a hacerme Dios esto a mí? A mí, que yo soy tan bueno. Ellos no merecían estar comiendo ese maná. Ellos preferían todos los alimentos que estaban comiendo en esa tierra de esclavitud. Ahora que saliste tú al cristianismo, pasaron muchas cosas, pero cuando estabas en las tinieblas, de pronto puedas pensar que te estaba yendo mejor. El robar, el poder ser diferente. Hermano, la pregunta es, ¿qué pasa si hoy Dios nos pone a comer maná a todos? Esos sabores deliciosos que nosotros comemos, ahora están hablando de comidas allá atrás. ¿Qué tal si esos sabores ya no los tuviéramos? Y estuviéramos a partir de esta pandemia, de esto que está pasando, empezáramos a alimentarnos solamente de plátano, por decir alguna cosa. 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Aguantaríamos nosotros, entendiendo la escritura y extendiendo lo que está pasando? ¿Cuánto nos demoraríamos nosotros en empezar a murmurar? ¿Qué actitud estamos teniendo nosotros ante esta pandemia, ante esta situación mundial? ¿Qué actitud estamos teniendo de queja delante del Señor? Acuérdese que nosotros somos esas luminarias para Dios. Dios quiere que en esta pandemia nos miren nosotros. No miren la OMS, sino que nos miren a nosotros. ¿Con qué actitud estamos enfrentando esto? Dice Pablo que si nosotros vamos a ser una generación que va a brillar en medio de este mundo perverso, ¿cómo lo vamos a hacer? Él quiere que vivamos sin murmuraciones, sin quejas ante Dios y ante los hombres. Él colocó un solo versículo para eso. No murmuren, no contiendan. Y de ahí para abajo vamos a ver alguna cosa maravillosa la semana entrante, pero de entrada les digo, no lo hagan. Capítulo 14, versículo 1, del mismo número, 14:1. Mire cómo dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Qué pecado tan grave la murmuración, que inclusive le puede llegar a la gente a pedir la muerte. Es que yo no quiero ya esta vida, qué pereza. Ojalá me muriera. ¿Tú crees que lo que tienes, Dios te lo dio para que estés altercando y murmurando contra él? Versículo 3 de ese Números 14. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean como presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto, guerreando contra Dios, peleando contra los designios del Señor. Cuando nosotros murmuramos contra Dios, estamos en contra de los designios de Él.
Una cosa es que en oración yo le pida que pase algo en mi vida, que me sane, que mejore mi trabajo, que mejore muchas cosas. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra. No podemos confundir mis peticiones sanas de oración delante del Señor contra una murmuración perversa y maligna contra el Señor. Porque el Señor me tiene en esta situación tantos años. Año tras año, no cambia. No cultivemos el espíritu de la queja ante la presencia de Dios. Versículo 10 de ese Números 14 dice, entonces, miren, cómo toda la multitud habló de apedrearlos. Por Dios, los sacó de Egipto, de tierra de esclavitud, de todo ese cuento, y ya estaban pensando en apedrear a Moisés y a Aarón. ¿Hasta dónde llega la murmuración? Tú ves un grupito allá. La murmuración es contagiosa. Tú ves un grupito y están hablando de algo y tú entras, tú estás sano, no sabes nada y al momentito eres el que más participa. Todos caemos en ese pecado. Este es un mensaje para la iglesia hoy, para mí, para ustedes, para todos los que nos están escuchando. Dejemos el pecado de la murmuración. Todos lo hacemos. Hoy murmuramos. Ayer murmuramos. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Miren qué expresión de Dios. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creen con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Esto es un problema absoluto de incredulidad. ¿Cuánto de incredulidad hay en el pueblo cristiano? ¿Hasta cuándo no me creerán? Ellos veían los milagros, nosotros lo estamos leyendo y creemos en ellos porque dice la palabra del Señor que fueron verdaderos esos milagros, pero ellos los vieron. Ellos vieron cuando los carros de los egipcios se hundían, cuando se cerraron las aguas, todos se ahogaron. Ellos veían la nube que había en el día cubriéndolos de ese sol. Ellos veían en la noche ese fuego que los calentaba porque en el desierto baja mucho la temperatura y eran cuidados y alimentados. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Esto no es un juego. Y ojalá que este sermón, no solamente lo que me ha hecho a mí, lo haga en la vida de ustedes. ¿Cuánto soportaremos? ¿Cuánto soportaremos de este sermón? ¿Cuánto soportaremos de esta exhortación del Señor? ¿Hasta cuándo podremos reconocer como verdad en nuestras vidas todas las actitudes, todas las acciones que Dios ha hecho en el pasado con nosotros? Parece que se nos olvidará. El primer problema, se nos olvida todo el amor que ha tenido con nosotros, toda la mano de Dios que nos ha proveído. Lloramos, Señor, gracias por el pan que has colocado en nuestras mesas. Es un verdadero milagro. Y ante cualquier problema, inmediatamente estamos dudando del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, en la cosa que nos debe pasar. El pecado de la murmuración surge en medio de la incredulidad. ¿Tú crees en Dios, mi hermano? Le pregunta a las personas, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es bondadoso? ¿Tú crees que Dios de verdad tiene un corazón amoroso para con su pueblo, con la gente? Y la gente responde, sí. Pues, ¿para qué te quejas tanto? ¿Por qué nos quejamos y murmuramos tanto contra Dios? Versículo 33 de ese capítulo 14 de Números. Y vuestros hijos andarán pastorando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías. Ese es el pecado, la rebeldía y la murmuración, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos. No entraron a la tierra prometida. No entraron por causa de la murmuración. No entraron a la tierra prometida por causa de la murmuración. Capítulo 16 de Números, versículo 1. Y todos conocemos esta historia de Coré. Vamos ahí, capítulo 16, versículo 1. Cuán grave la murmuración, ¿no?
Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Miren, bien, versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros. ¿Por qué toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová? ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Se le fueron hicieron una rebeldía de 250 hombres y Moisés pudo haber quejado delante del Señor. No, él se postró rostro en tierra. Y ustedes conocen el resto de la historia, el fin de la casa de Coré y todo ese séquito. Ellos querían tomarse el sacerdocio. Jehová muestra su indignación hacia ellos y el Señor dice que los voy a consumir. Moisés intercede por ellos y tenemos que agregar que toda la congregación se juntó con Coré, toda la congregación se juntó con Coré para venir en contra de Moisés y Aarón, toda la congregación. Pero cuando Moisés intercede ante Dios, Moisés pregunta a Dios: Señor, ¿por qué vas a destruir toda la congregación si el pecado es de un grupo solamente? Y el Señor mandó: dile a la congregación que se aparte entonces de ellos, y gran parte de la congregación se apartó ante las amenazas de Dios. Versículo 30 en adelante, miren cómo dice: mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca, y los tragaré con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Y también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. ¿En qué terminó esa murmuración? En un juicio de Dios. En un juicio de Dios. Miren esa reacción de Dios ante esa rebelión. Pero la pregunta es: ¿cómo siguió la congregación? Después de esto que pasó, mató 250, se abrió un foso y cayeron al Seol vivos, todas sus cosas. ¿Y cómo siguió la congregación? ¿Le temieron a Dios a partir de eso? ¿Se rindieron también, cayeron rostro en tierra delante de Jehová? No. Miren el versículo 41 como dice. No, eso fue al día siguiente, ni siquiera 2 o 3 años después. Fue al día siguiente, dice, y al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Le echaron la culpa a Moisés y a Aarón de que hubiera matado a Coré y a sus 250 hombres. La condición del ser humano. ¿Por qué tenemos que estar vigilantes de nuestra condición? Versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube le había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Otra vez intercediendo Moisés por su pueblo. Versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego en el altar, y sobre él pon incienso, y de pronto a la congregación, y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700.
250, ¿recuerdan? 250 más estos 14,700. ¿Hay gravedad en este pecado? Lo hemos dejado ahí como, ahí está diciendo el pastor que dejemos de murmurar. Qué pereza. ¿Cómo es de bueno murmurar? Eso posiblemente está en las mentes. 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Hermanos, cuán terrible y horrible es este pecado de la murmuración. Miren el Salmo 106, versículo 23, cómo se refiere a él. Salmo 106, versículo 23 dice: y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Ahí fue donde se interpuso, pero ya habían muerto a 14,700. Versículo 24 de ese Salmo 106: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Cada 8 días. Yo sé que cada uno tiene su estudio personal, hay, digamos que devocionales en las casas, todos escuchamos la palabra del Señor, pero cada 8 días hay una exhortación aquí para su pueblo de parte de Dios. ¿Qué estamos haciendo con ella? Dios trató con este pecado directamente con ellos. La murmuración espiritual está permeando la incredulidad, una incredulidad que dice: mis circunstancias son mayores que Dios. O sea, Dios no ha hecho nada porque Dios no sé si tiene el poder, la condición para hacerlo. Como le dije ahora, esta queja, esta murmuración es un ataque al poder de Dios, como lo decía mi hermano ahora. El poder de Dios es inconmensurable. No somos capaces de medirlo. Esto es un ataque a la grandeza del Señor, a su omnisciencia, a su fidelidad, a su amor. En este pasaje de Filipenses capítulo 2, Pablo está hablando a la iglesia de hacer todas las cosas sin murmuración, y este pecado de murmuración abarca, hermanos, todas las cosas. Por eso Pablo dice: haced todas las cosas, sea lo que sea, sea que me estoy quejando contra un familiar, sea que me estoy quejando contra las autoridades, sea que me estoy quejando contra los pastores, contra Dios. Pablo dice: haced todo sin murmuración. Y esto incluye toda reacción a cualquiera que sea la providencia puesta por Dios. Cualquiera sea lo que Dios nos mande a hacer, lo que lo conozca en nuestros corazones, debemos cesar la murmuración y la queja contra Él. El pecado, la contienda. Dedicamos más tiempo a la murmuración, pero la contienda es delicadísimo también, porque en este momento puede haber contienda aquí contra la palabra del Señor, y ya les voy a decir por qué. Al principio les dije en la definición que la contienda era algo interno, no es externo. Está hablando de algo del corazón, algo de un razonamiento interno que yo hago. Es una duda, es una disputa, es un cuestionamiento acerca de lo que verdaderamente se está diciendo, lo que hay dentro de uno. En Mateo 15, versículo 19, esa contienda se traduce como malos pensamientos. Y en Lucas capítulo 9, versículo 46 dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ojo pues, póngame cuidado. Capítulo 9, versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Se acuerdan del pasaje, cierto? No estaban discutiendo entre ellos. No estaban discutiendo entre ellos. Era algo que estaba dentro del corazón de ellos. Ellos estaban teniendo una disputa entre ellos. ¿Quién iba a ser el mayor? No con no con palabras. ¿Saben por qué? Porque miren cómo dice el versículo 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones. Ellos estaban unánimes, pensando adentro: ¿quién será entonces el mayor en el reino? ¿Seré yo?
El Señor vio sus pensamientos. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a él y les dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la contienda. Eso es contender contra Dios. De manera que vemos que es una referencia de un pecado que surge cuando la mente empieza a actuar fuera de la espera de la humildad, fuera de la espera de la fe y de la sumisión ante la revelación de que Él conoce de Dios. Y estos dos pecados que Pablo menciona están íntimamente relacionados entre sí y expresan la misma idea general de insatisfacción, de duda, de oposición, de cumplimiento, de perder ese gozo por la presencia del Señor. No solamente son pecados que salen a la luz pública, sino que son pecados que se pueden ver al interior de nosotros, en nuestras actitudes. Es un pecado, la contienda es un pecado que habla de cuáles son los primeros pensamientos que vienen a nuestra mente cuando nosotros vemos un deber puesto por Dios delante de nosotros. Hoy el Señor, esta iglesia, le está hablando a la iglesia bíblica Semillas de Fe. Hoy el Señor le está hablando. ¿Cuáles son esos pensamientos que han llegado a tu mente ahora? Ahí. Estoy cansado, está muy largo. Vi televisión hasta muy tarde, irresponsablemente. Me levanté tarde. ¿Qué pensamientos hay en mi mente hoy, ahora, en este instante? Qué pesado es. Qué pesado es esto. Qué pesado es perseverar en el devocional. Qué pesado es sujetarme a mi marido. Qué pesado es instruir a mis hijos. Qué pesado es educarlos en contra de este mundo. ¿Cuál es el primer pensamiento que llega a tu mente cuando Dios te entrega una ordenanza hoy? O cuando lees su palabra. ¿Cuál es ese primer pensamiento? ¿Qué surge de tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? Y Pablo dice, haced todas las cosas sin murmuraciones y sin contiendas. La contienda es una actitud que no te lleva a acercarse al hermano, porque cuando tú tienes algo contra tu hermano, algo que tú has construido mentalmente, te aleja de él. Es una actitud que no te permite escuchar la voz de Dios a través del ministerio de la palabra, porque en tu corazón hay algo contra el pastor, o algo contra el liderazgo, o algo contra un maestro. Cierra tu corazón. Esta actitud te lleva a quejarte contra Dios cuando hay una providencia oscura y tú no puedes ver la luz al final del túnel en este problema en que Dios metió. Todas estas son pecados, y Pablo dice, haced todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, sin contiendas. Y este es un ejemplo en particular de buen testimonio. Si nosotros vamos a dar un buen testimonio a nuestra generación, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días, si el Señor lo permite, nosotros debemos prestar atención en particular a estos pecados. Lo que Pablo está diciendo, indicando, es que el pecado de la murmuración es un pecado característico de la generación torcida en la que nosotros vivimos. Pero como son esas luces de neón, y eso alumbra muy bonito, entonces a mí me encantan esas luces de neón. Estamos viviendo una generación maligna, una generación torcida, por cuanto nosotros debemos mantener un buen testimonio al mundo. Para requerir, tenemos que abstenernos de estos pecados en todo lo que nosotros hagamos, absolutamente en todo, en el trabajo, en la casa, con la familia, con los de la iglesia. No, con los de la iglesia somos, bueno, quizás hay murmuraciones, claro, hay murmuraciones. Vuelvo y pregunto, ¿en el último mes murmuraste algo? ¿Los últimos 15 días? Hace 8 días, pues, por lo menos hace 8 días. Hoy, ayer. Miren, ya lo veremos pronto, pero miren cómo dice Pablo en su capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo, ¿dónde estaba Pablo? Preso, estaba en la cárcel.
Pablo estaba preso, estaba en la cárcel. Pablo, donde llegaba, nunca preguntaba cómo es el mesón acá, cómo son los hoteles, cómo son, no. Él siempre preguntaba cómo son las cárceles acá. ¿Cuántas hay? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como padecer necesidad. Y la pregunta es, ¿y para qué nosotros debemos conducirnos en todas las cosas sin murmuración y sin contiendas? Y ese será lo que nosotros vamos a ver, porque el apóstol Pablo arrancó de unos testimonios que necesitaba para ese mundo, necesitaba unos testimonios y arrancó diciéndole, hey, no murmuren, no contienden. Y después le da lo que es esa cualidad esencial del buen testimonio que vamos a ver dentro de 8 días. Y después hay las motivaciones. Y también hay un costo de la santificación que nos enseñó el apóstol Pablo al final, en los versículos 17 y 18, si él nos presta la vida para eso. Aplicaciones, ya hemos visto muchas aplicaciones. Y para aquellas personas que no tienen a Cristo en sus vidas, la murmuración y la contienda es un deporte. Es un deporte. Para la iglesia, Cristo dijo que Cristo dijo que era la luz de la luz. Cristo dijo que era la luz y repartió esa luz en nosotros, y con la murmuración y la contienda cubrimos la luz. Porque Él nos está diciendo, no murmuren, porque ustedes tienen que ser luz, lo que vamos a ver dentro de 8 días. Entonces, esa murmuración puede cubrir lo que el Señor está necesitando de nosotros para que esta generación maldita, perversa, entienda y comprenda y conozca el Evangelio. Segunda aplicación para la iglesia. La murmuración es una gangrena y es muy contagiosa. Cuidemos la iglesia de la murmuración y de esa gangrena. Y un dato especial para todos. Cuando el apóstol Pablo dijo, todo es todo. Ahora decía mi hermano, ¿qué piensan tus vecinos de ti? ¿Qué piensan en tu familia? ¿Cómo has tratado a los de tu familia? ¿Cómo has tratado a los del trabajo? Todo es todo. Dios bendiga su palabra, su iglesia y su día. Vamos a pedir por favor a aquellas personas que pueden tomar la Santa Cena, ponerse de pie, por favor.